Entonces, hermanos, tener la lectura ahí en Proverbios capítulo 14, ¿no? Que leímos, vamos a leer algunos versículos del 7 hasta el 10, vamos a leer. Y vamos a hablar cómo evitar ser un necio. Oiga bien, usted, cómo evitar ser un necio. Vamos a leer el pasaje bíblico, el 7. 14:7, la lectura que teníamos ahí. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Entonces, miren ustedes qué interesante, ¿verdad? Estos pasajes, un común denominador ahí. ¿Cuál sería? La palabra necio, ¿verdad? Que se repite muchas veces. Al no seguir la conducta y las acciones y las actitudes de un necio. ¿Quién es un necio? Definamos quién es un necio. Es una persona ignorante o falta de razón y una persona terca, ¿verdad? Desobediente, ¿verdad? Dice, no, yo me voy por aquí porque por aquí es, pero no, resulta que no es por ahí. Le dicen, no, mira, no es por ahí, no es por ese camino, es por acá. No, es que por aquí es. No, no obedece, no quiere, eh, le falta razón. El contraste es, o la otra parte de la moneda, el sabio. Es la persona que combina, oiga bien, la información con un buen juicio para tomar decisiones correctas después de que he escuchado un consejo. Es la persona que tiene la información en su cabeza y esa persona pone en práctica eso que conoce y sabe, y por eso entonces puede tomar decisiones correctas. Ahí está el contraste entre un necio y un sabio. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser sabios. Todos los que estamos aquí deseamos agradar a Dios, seguir sus caminos, ser obedientes a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y al final de cuentas, todo eso nos lleva a ser personas sabias y no personas con falta de razón. El versículo 7 claramente dice, vete de delante del hombre necio. ¿Qué significa eso? No, no es que vaya delante del hombre necio, le está diciendo, aléjate. Aléjate completamente de él. Javier, ¿cómo dice esa versión, la Reina Valera contemporánea? Cambien algunas palabras. El 7. El que es sabio y astuto sabe por dónde va. El 7. No te juntes con gente necia, porque nada aprenderás de lo que te digo. Ahí, no te juntes. Es decir, aléjese completamente de esas personas. Y eso tiene que ver con la influencia. Uno evita ser un necio, una persona evita ser necio cuando se rodea de personas que edifican su vida y personas que le ayudan a buscar más a Dios. Pero hay personas que pueden hacer que influyan en usted, mejor dicho, para que usted se aleje de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, ¿por qué se debe de alejar? La segunda parte del versículo dice, porque en él no hallarás labios de ciencia. Qué importante eso, palabras sabias, palabras de sabiduría, consejos correctos, instrucción que agrada y que honra a Dios, que va de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. Es muy importante las palabras. ¿Queremos entonces nosotros evitar ser necios? Las palabras que salen de nuestra boca hablan lo que hay en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón. Miren lo que dice, no pierda ahí, Proverbios 14, y vamos a leer Proverbios 10, 11. Proverbios 10, 11. Lo que dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Es un manantial. Lo que sale de su boca es de bendición para otros, porque son palabras que bendicen la vida de las demás personas. Un manantial en medio del desierto, un manantial necesario, y más en estos tiempos donde se necesita esos manantiales que edifiquen la vida de aquellas personas que están lejos de Dios. Mira lo que dice el 21, 10, 21. La bendición, 10,
capítulo 10, versículo 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Entonces, las palabras sabias son aquellas palabras también que es apacentar. Ahí está el pastor apacentando las ovejas. Van las ovejitas, el pastor está guiando, cuidando, protegiendo a esas ovejitas, a ese rebaño. Lo está llevando a verdes pastos. Si esas ovejas no tuvieran ese pastor, entonces estuvieran en peligro. Pero viene, ¿y qué dice ahí? Que los labios del justo apacientan a muchos. Cuando sus palabras son sabias, cuando lo que sale de sus palabras son sabias, está influenciando en la vida de otros más de lo que usted se imagina. Lo que dijo Javier allá en la reunión. Lo que me dijo Oliver allá cuando estuvimos platicando allá con ella. Es cierto, tiene razón. La gente va a reconocer los buenos consejos. Mucha gente va a reconocer los buenos consejos que nosotros le demos y eso guiará sus vidas, apacentar y guiar a otros. Es lo contrario de lo que haría un necio, que destruiría la vida o destruye la vida de los demás. Y muchos siguen esos consejos y sus vidas terminan en ruina. Palabras que curan. Mire qué dice Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es como una medicina. ¿Cuántas veces no hemos podido, ha salido algo de nuestra boca y ha sido de una bendición? Ha sido de consuelo, de aliento, de ánimo a la vida de las personas que nos rodean. Por eso es importante que nosotros hablemos correctamente y con sabiduría, porque son palabras, no palabras que destruyen, sino que palabras y consejos que construyen, que curan, que son medicina para otros. Imagínense, hablábamos ahorita, ¿verdad?, de cómo está su familia. La mamá de ella está recuperándose, tuvo una enfermedad. ¿Y qué ha tenido que hacer para recuperarse? Como todo enfermo, tiene que llevar una dieta, tiene que tomar una que otro medicamento y que otra pastilla para que le ayude a recuperarse. Y cuando va transcurriendo el tiempo, esta persona se va sintiendo como ya más fortalecida, recuperando su salud un 100%. Entonces, así es. Así son sus palabras cuando usted habla sabiamente. Son una cura, una bendición para otro. Miren el mismo 12, versículo 25. 12:25 dice, la congoja o la tristeza en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La buena palabra, el buen consejo, lo alegra. ¿Sabe? Y usted mismo, ¿cuántas veces ha necesitado esa buena palabra que alegre su corazón cuando usted está en una congoja, cuando usted está en una situación de tristeza y de angustia? Y llega esa palabra y usted, ¿cómo se siente? Se siente usted fortalecido. Entonces, nuestras palabras son palabras de sabias, son palabras que alegran y que edifican el corazón de los demás. Esa es la manera en cómo nosotros evitamos ser necios. Donde nosotros estamos, en nuestro hogar, en la casa, en la escuela, en el colegio, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que usted se encuentre, esas palabras van a reflejar su sabiduría delante de los demás, delante de Dios. Pero también el versículo 8, ahí en el capítulo 14, dice que la ciencia del prudente está en entender su camino. Practicar la prudencia. Alguien que no es necio es alguien que practica la prudencia, porque una de las características de alguien que es necio es que es imprudente. Dice un montón de cosas que en el momento que no lo debe decir, hace un montón de cosas que no lo debe hacer, y entonces viene lo que es la imprudencia. Pero dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, practicar la prudencia. Entender su camino es decir, saber cómo vivir, cómo dar los pasos que va en su vida, cómo andar en su vida como una persona cristiana, una persona delante del Señor, al tomar las decisiones, es decir, una persona que sabe a dónde va. Sí, al tomar las decisiones, al mostrar las actitudes, es decir, hay honestidad consigo mismo. Y al expresar también, por supuesto, al expresar sus sentimientos. Todo eso, lo que está dentro de nuestro ser, es un reflejo
realmente. Todo lo que expresamos, mejor dicho, es un reflejo de lo que hay en nuestro ser, en nuestro corazón. Es muy importante la prudencia. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo que no practica la prudencia. Vivimos en un mundo imprudente, vivimos en un mundo en desenfreno, vivimos en un mundo de locura, vivimos en un mundo donde la gente le enseña que debe vivir en pasión, la vida loca. Viva la vida loca. Y empieza la rebeldía y la prudencia ya no está. Ya no hay padres prudentes. Bueno, no quiero generalizar, pero hay muchos padres que no son prudentes. Hay muchos hijos que no son prudentes. Hay personas que ya no les interesa realmente lo que piensen los demás, lo que piensa Dios. Viven en rebeldía constante, en desobediencia total a Dios. Y saben que van con decisiones terribles, así como más adelante dice el versículo 9, que el pecador se mofa de su culpa, del pecado, sabe qué es lo que le va a acontecer, pero dice, a mí no me importa, yo quiero vivir mi vida como a mí me plazca. No me hay gente que incluso ha dicho, a mí no me importa ir hacia el infierno, yo vivo mi vida como yo quiera. No saben lo que están diciendo, esa es una mofa. Entonces es importante tomar las decisiones, las actitudes y expresar los sentimientos correctos en nuestra vida. Dice ahí la ciencia, está hablando de alguien entendido, está hablando de alguien que tiene capacidad, y nosotros tenemos la capacidad porque tenemos lo que es la palabra de Dios. Tenemos el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, el ejemplo de Cristo en nuestra vida. Pero también, miren lo que dice el verso 9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Cuando alguien quiere evitar ser necio, debe reconocer siempre la gravedad del pecado. Debe reconocer que el pecado, como dice Romanos 6:26, la paga del pecado, dice, es muerte. Debe reconocer que el pecado trae consecuencias que marcan la vida de las personas. Debe reconocer que el pecado en la vida de una persona lo lleva a la destrucción si no se arrepiente de su pecado y si no toma el camino correcto. Es tan grave lo que dice ese texto, hermanos, que es una realidad hoy en día. Los necios se mofan, se burlan y no toman en serio lo que es el pecado. Y el pecado es una realidad. El pecado es una realidad en la vida del hombre. Y lo único que hace es conducir a la condenación y a la muerte eterna. Por eso es importante no verlo como un juego, como una diversión, lo que es el pecado. Miren lo que dice el 10, volvamos al capítulo 10 y perder el 14, versículos 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Qué tremendo eso, ¿verdad? Hacer la maldad es como una diversión, muchos lo ven como una diversión. Muchas personas ven que haciendo tal cosa están pecando y desagradando a Dios, pero lo ven como una diversión, como un juego. Pero ojo, porque el que juega con juego, ¿qué pasa? Se quema. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Es un juego de condenación, el pecado. Hay que tener mucho cuidado. Pero también alguien que no reconoce la gravedad del pecado es alguien que ignora o no respeta los efectos del pecado en su vida. En forma personal, capítulo 11, versículo 6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el efecto del pecado según ese versículo? Atrapa. El pecado atrapa. Muchos dicen, no, hermano, yo puedo controlar esta situación. Muchos cristianos, no, yo puedo hacer esto. Yo tengo el control de esto. Esto para mí no es una dificultad, pero va poco a poco, va poquito a poquito, donde hay un momento donde ya no puede salir de esa situación. Donde siente que ya no es igual, donde siente que él que quisiera en su mente, pero que se siente atrapado, se siente encadenado. Y todas esas cosas son demonios también que influyen y que molestan a la vida de las personas que se introducen en el pecado.
Versículo 3 del capítulo 11. Ahí mismo. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. El pecado destruye la vida de las personas. Las personas piensan que están disfrutando, el necio piensa que está disfrutando de la vida. El necio piensa que está disfrutando de los placeres, de los deleites del mundo y lo siente, siente un deleite, siente una delicia en el pecado. Pero el pecado, dice ahí, que lo destruye. El pecado destruye. El sabio se da cuenta de ello y huye de ahí. Y mira lo que dice el versículo 19 del mismo capítulo 11. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace por su muerte. El que hace el mal muere. El que ama el pecado conduce, dice, a la muerte. Y más allá de una muerte física, es una muerte espiritual, eterna, del alma. Una muerte de condenación. Eso es lo que hace, esos son los efectos del pecado. No son nada bueno, pero la Biblia dice ahí en Juan 3, del 19, los hombres vieron la luz, los hombres vieron a Cristo, pero ellos dijeron, no, nosotros amamos más las tinieblas que la luz. Y ese es el escenario del mundo, que rechaza el evangelio de Cristo Jesús, amando el pecado, amando la oscuridad y las tinieblas más que la luz, amando más la mentira que la verdad, amando más todo aquello que induce a un engaño, más aquello, rechazando aquello que edifica la vida. Pero también no solamente en un aspecto personal tiene efectos el pecado, sino que el pecado también tiene efectos incluso en las personas que nos rodean a nosotros, en la familia. Y la familia puede ser aquellas personas muy cercanas también a usted. Miren lo que dice, por ejemplo, ahí en el 14, versículo 11. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Mire usted, la casa de los impíos será asolada. Cuando una familia se entrega al pecado, hay consecuencias dolorosas. Cuando en una familia los padres y los hijos y todos los que están en los miembros de la familia saben qué es lo que está aconteciendo con algún miembro de la familia o con todos, y consienten de ello, trae consecuencias dolorosas a esa familia. Así que usted puede decir, mire hermano, yo soy una persona que mi familia no es cristiana. Solo yo vengo a la iglesia. Usted es esa luz en medio de esa familia. Usted es esa luz, esa antorcha que tiene una lucha, que tiene una batalla que librar al mostrar siempre esa luz, donde el enemigo va a querer apagar esa luz en su vida, pero no va a poder porque la luz verdadera es Cristo y esa luz es la que nosotros mostramos, la luz de Cristo. Y es una lucha constante. Pero nosotros, como dice la Biblia, somos la sal de esta tierra que preserva. Entonces es muy importante ser consciente de ser esa luz en medio de la oscuridad. Pero también, no solamente en la familia, sino también en la sociedad. Mira lo que dice el versículo 34. Hay efectos en la sociedad. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Eso es. ¿Cuántas naciones han sido juzgadas y castigadas por Dios porque se han entregado al pecado? ¿Cuántas naciones, hermanos, están en juicio delante del Señor porque se han olvidado de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, de la palabra de Dios? ¿Cuántas naciones poderosas a través del mundo han caído? ¿Cuántos imperios han caído? ¿Y cuántos van a seguir cayendo? Porque esto es así. Ningún imperio es por toda la eternidad. Han caído porque se olvidan de Dios. Dios envía juicio a las naciones por causa de su pecado. Como decía Martín Lutero, ¿verdad? Si no me equivoco, cuando Dios quiere castigar a una nación, dice, envía a presidentes malos, a gobernantes malvados, como parte del juicio de Dios. Hermanos, el pecado es una realidad, y cómo evitar ser un necio, que nuestras palabras sean sabias, que podamos practicar la prudencia y que podamos reconocer siempre la gravedad
del pecado, que podamos reconocer siempre la gravedad de lo que el pecado hace. El autor de los Proverbios presenta estas enseñanzas de una forma tan directa, pero a la vez sencilla. Son cosas, hermanos, que han ocurrido y que seguirán ocurriendo en un mundo pecador, pero nosotros tenemos que buscar la sabiduría del Señor. Es necesario, hermanos, buscar y caminar siempre por ese camino, el camino de la vida. Ahí en el mismo versículo, en el mismo capítulo 14, versículo 12, está ese famoso versículo: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Nosotros conocemos el camino verdadero, hemos conocido y conocemos y estamos conociendo ese camino verdadero, se llama Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el camino de la vida, ese es el camino de la salvación eterna del hombre, ese es el camino de la sabiduría. Debemos de alcanzar cada día más esa sabiduría a la cual Dios nos ha llamado a ser sabios en un mundo donde la necedad sobreabunda, donde la necedad sobresale. Pero nosotros estamos para hacer marcar esa diferencia como hijos de Dios, de poder ser sabios. ¿Cuáles son las palabras que salen de su boca? Así como usted habla, ¿cómo le pueden decir a sus compañeros, sus amigos a usted? Es una persona sabia. No es una persona sabia. Es una persona prudente, cómo toma las decisiones, las actitudes, los sentimientos. Es una persona que reconoce la gravedad del pecado, siempre lo reconocerán sus amigos, sus familiares a usted. Por ser temeroso de Dios, no van a decir: no, a él no le digan, a ella no le digan, porque ella teme a Dios. Ella va a decir no, él va a decir no, ese es pecado. No podemos hacer eso. Dios nos ha llamado entonces a ser sabios. Inclinen su rostro y vamos a